El miércoles 17 de abril de 2019, el dos veces presidente democrático del Perú, Alan García Pérez, se suicidó para evitar su detención preliminar por parte de la Fiscalía y Policía peruanas. Ante esto, conviene revisar ejemplos parecidos de presidentes latinoamericanos, en ejercicio de sus funciones o no, y la mayoría de ellos por cuestiones políticas que consideraron insalvables y los llevaron a su decisión final. Así que esto es, 7 presidentes latinoamericanos que se suicidaron. Y porque queremos saber más, esto es HL+. 7. José Manuel Balmaceda Fernández. Fue presidente de Chile entre los años 1886 y 1891. Inició su gobierno con un gran plan de obras públicas y unir a los liberales de su tiempo en un solo partido, que no logró, y su mandato fue envolviéndose en crisis ministeriales, intervención de la Iglesia, pérdida de poder en el Parlamento, odios políticos y dictadura que se transformó en una guerra civil entre la presidencia y el Congreso el año 1891. Al perder sus fuerzas en las batallas de Concón y Placilla, luego de mandar a su familia a la Embajada de Estados Unidos y él a la Embajada Argentina, sus detractores saqueaban y quemaban propiedades de sus allegados. Pensó en entregarse a la Junta triunfante, pero ante la posibilidad de humillación y fusilamiento, dejó escrito un testamento político, donde lamentaba la situación de su país y que así no podría obtener justicia, pero con la esperanza que en un futuro su país realice las reformas necesarias. Luego, se suicidó a las 9 a.m. del 19 de septiembre de 1891 en su habitación de la embajada. En cierta forma se cumplió su testamento, pues hay ciudades e instituciones con su nombre y obras públicas que dejó pese al odio de los oligarcas de su tiempo, cuya influencia terminó el año 1920. 6. Germán Busch Becerra. Fue un militar y político boliviano que gobernó su país entre los años 1937 y 1939. De ascendencia alemana, héroe de la Guerra del Chaco contra Paraguay, derrocó a José David Toro por su apoyo a la oligarquía en perjuicio a los indígenas el 13 de julio de 1937, haciéndose presidente de facto a los 33 años de edad. Promovió una nueva constitución de importante carácter social, elegido presidente constitucional que duraría hasta el 6 de agosto de 1942 según la nueva constitución. El 21 de julio firmó el tratado con Paraguay luego de la guerra con el acceso boliviano al río Paraguay. El 24 de abril de 1939 se declara dictador por el poco apoyo político a sus iniciativas y realizó cambios en los 4 meses siguientes. Busch Becerra se enfrentó a las mineras, obteniendo beneficios para el gobierno, y ante la fuerte crisis política, el 23 de agosto de 1939, se suicida con un balazo en la cabeza en el escritorio de trabajo de su casa, muriendo a los 35 años de edad. Algunos pusieron en duda esta situación, pero diversos factores fortalecen la tesis del suicidio. 5. Getúlio Vargas. Político brasileño, fue 4 veces presidente de Brasil, finalmente reelegido democráticamente el año 1951. Su gobierno se caracterizó por un intervencionismo estatal nacionalista y de crecimiento propio, fundador de Petrobras y Electrobras. Debido a esto, tuvo presión de empresas internacionales apoyados por detractores políticos que llevaron a fuertes tensiones y el peligro de un golpe de Estado. El 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se quitó la vida de un disparo en el pecho, en su cuarto del Palacio de Catete, en Río de Janeiro, donde gobernó por 19 años, dejando una carta de despedida donde explicaba las razones de su decisión, denunciando los grupos contrarios a los intereses del Estado. Su muerte era denuncia y esperanza que su país recuperara la dignidad e importancia del valor interno y soberano, y de alguna forma esto se cumplió, pues durante 10 años detuvo la sombra de la dictadura militar y casi 30 años después la privatización de empresas estatales durante los gobiernos neoliberales de Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso. 4. Salvador Allende. Político chileno en un mundo marcado por la Guerra Fría estadounidense-soviética, asumió la presidencia chilena el 3 de noviembre de 1970,
convirtiéndose en el primer gobernante marxista que obtuvo el poder por la vía netamente democrática. Con la fuerte oposición de Richard Nixon y medidas estatistas y nacionalizaciones, en especial del cobre, aceleración de la reforma agraria y la polarización social, se produjo un clima de violencia creciente y crisis económica que llevó a un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, mientras Allende se parapetó en el Palacio de la Moneda y cuando las tropas insurgentes vencieron la resistencia, se suicidó disparándose en la barbilla con un fusil AK-47, regalo de Fidel Castro, según testimonio de su médico Patricio Gijón. Así, se convirtió en el segundo presidente chileno en morir a causa del suicidio. La izquierda internacional liderada por Fidel Castro especuló que el suicidio de Allende en realidad fue asesinato, pero el año 2011 el Servicio Médico Legal de Chile confirmó el suicidio con una exhumación de su cadáver, que su familia ya había aceptado tiempo atrás, pues Allende no quiso sufrir la humillación que otros, en situaciones parecidas, habían pasado. 3. Osvaldo Dorticós Torrado. Fue un político cubano que ostentó la presidencia de la República desde el 17 de julio de 1959 al 2 de diciembre de 1976, con la triunfante revolución cubana liderada por Fidel Castro. Solo dejó la presidencia por la nueva Constitución socialista, que eliminaba el cargo de presidente de la República y estableció el máximo poder del Estado en un órgano colegiado electo por la Asamblea Nacional, liderada por Fidel Castro, y a partir de allí desempeñar diversos cargos en el gobierno. Pese al reconocimiento interno, sufría una grave afección a la columna, y sumado a la muerte de su esposa María de la Caridad Molina el 23 de junio de 1983, se suicidó en su vivienda en La Habana, aunque con la sorpresa de sus allegados. 2. Silvestre Antonio Guzmán Fernández, o comúnmente llamado Antonio Guzmán. Fue un político de la República Dominicana, presidente de su país desde el 16 de agosto de 1978. Se caracterizó por sus esfuerzos democráticos, despolitización de los militares, liberación de presos políticos, respeto a la libertad de prensa y lucha anticorrupción, subsanando vicios que se conservaban desde el dictador Rafael Trujillo Medina. Pese a todos sus esfuerzos, empezaron a aparecer denuncias de corrupción en sus allegados y el mismo Guzmán descubrió que sus colaboradores más cercanos habían enviado millones de dólares a cuentas bancarias privadas en el exterior, mientras el país estaba económicamente paralizado. Llevado por la vergüenza y una posible investigación del próximo gobierno, Antonio Guzmán se suicidó la madrugada del 4 de julio de 1982 en el Palacio Nacional, a 43 días de terminar su mandato. 1. Alan García Pérez. Político peruano, fue 2 veces presidente democrático de su país entre los años 1985 a 1990 y 2006 a 2011. Su primer mandato de corte izquierdista estuvo caracterizado por el control estatista de la economía e instituciones, la peor hiperinflación, casi nula lucha contra el terrorismo, aumentando el descontento social. Después del autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, se asiló en la Embajada de Colombia, viajando allá y posteriormente a Francia, entre denuncias de enriquecimiento ilícito, corrupción gubernamental y asesinatos extrajudiciales hasta el año 2001, cuando la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró los delitos prescritos, regresando al Perú. Alan García sale triunfador el 2006, ostentando el poder desde el 28 de julio de ese año. Su segundo mandato de corte más liberal mejoró las relaciones internacionales, suscripción de tratados económicos y cooperación, enfoque diferente de temas sociales y la sanación de la economía, convirtiéndola en una de las más sostenidas y sólidas del continente. Sin embargo, volvieron a aparecer denuncias de corrupción estatal, aunque no en la medida de su primer gobierno. Alan García estuvo investigado durante casi toda su vida política, y sea por vicios en las investigaciones, odios políticos manifiestos o un debatido poder sobre las instituciones de justicia, siempre salió bien liberado, a nivel de juzgados o investigaciones en el Congreso. Desde el año 2017, entre el escándalo de corrupción continental de la empresa brasileña Odebrecht, siendo amigo de la familia, y Jorge Barata, su operador en el Perú, Alan García vuelve a ser investigado.
Hubo un fallido intento de asilo en Uruguay del 17 de noviembre al 3 de diciembre de 2018, pues sus opositores viajaron hasta Uruguay y se entrevistaron con el presidente Tabaré Vázquez, frustrando el plan de García. En la quincena de 2019, su secretario Luis Nava y su hijo tenían órdenes de detención preliminar por la sospecha de ser los nexos que faltaban para comprometer a García, quien siempre proclamó su inocencia. A las 6:50 am del 17 de abril de 2019, con agentes fiscales y policiales que acudieron a la casa de Alan García para detenerlo, en un descuido, pudo ir a su habitación y dispararse un balazo en la cabeza, muriendo algunas horas después en un hospital de Lima, Perú. Durante su sepelio del 19 de abril, una de sus hijas leyó una carta que dejó Alan García, insistiendo en su inocencia, denuncia de persecución judicial que él consideraba más política que de justicia, y donde destacan las razones de su posterior suicidio. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. ¿Tienes algún comentario o algo que añadir? Ahí tienes la casilla donde esperamos tu participación. ¿Quieres ver más videos como este? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Por ahora es todo. Gracias y hasta la próxima.